bueno, el título vendría a ser como dice Ariana, muy suyamesco. En realidad era pensando de que no le iba a interesar a nadie que le contara del lucro, entonces pensé cómo va a ser para atrapar a la audiencia. Y se me ocurrió el título este. En realidad no he estado pudiendo participar en los seminarios anteriores de todos porque justo coincide con que tengo clases de zoología agrícola, pero sí alcancé a estar en el de Germán los otros días y un rato estuvimos en el de Ale, los otros me los perdí. Así que, pero con estos de Ale y de Germán me quedaron ahí como algunas cositas dando vuelta de curiosidad y ahí en el tintero como para poder conversar. Y bueno, fundamentalmente pensaba en qué nos planteamos o qué nos proponemos, o nos propusimos, mejor dicho, de acá de los botones de flechas, y entonces me quedó ahí dando vuelta fundamentalmente qué nos propusimos cuando pensamos en lo de los seminarios. Una cosa sería lo que nos propusimos desde los proyectos, el año en el que los empezamos a hacer, y por ahí me daba también curiosidad pensar en los demás, o sea, los que se han ido sumando y los que están participando en los seminarios, qué esperan o qué es lo que piensan en relación a eso. Y bueno, con esto de estas semanas cargaditas, que como les puse ahí, intentando hilvanar esas ideas o esos pensamientos, que quizás como les puse ahí, quizás sean pensamientos erráticos y les estoy errando, porque en realidad el grupo o los grupos de estos dos proyectos de investigación no les interesan estas preguntas que me estoy haciendo yo. Entonces, bueno, la intención era hacerlo un poco más, menos expositivo, más dialogado, como para proponerles que entre todos pensemos qué sentido tiene para nosotros, para nuestra realidad, para nuestra forma de trabajar en esta institución, haciendo investigación científica, tecnológica, como lo queramos llamar, como grupo, ¿no? Como grupo de trabajo, cuál es el sentido de los seminarios o cuál es la expectativa de cada uno. La pregunta era esa, ¿qué es, como de nuestro título? La Gaby está pidiendo ingresos. La Gaby está pidiendo. Y acá... Y Mónica también me dijo que... Sí, ahí le puse que no aparecía por... porque no me está dando bola la flecha de costado. No está dando bola que no podía. Sí, está Así tira todo. Así tira todo. Admitir todo, pues... Creo que ahora vamos a ver si me da bola este. No, tenés que ver. Mira, ahora me da bola la flecha. Bueno, entonces en este recorrido por mis pensamientos, como les digo, que me quedó ahí dando vuelta a la ruedita en relación a los seminarios, mi pregunta era justamente esa: ¿qué es un seminario de formación en investigación interdisciplinaria, que es el título que le pusimos nosotros a nuestro expediente de los seminarios para los grupos de trabajo en estos dos proyectos, que uno es cortito, que es algo de lo que les contaría hoy, que es el PROIPRO en relación con el lúpulo, y el otro que bueno, tiene más años y es más nuevito y más novedoso, el PROIPRO que dirige Ale. Entonces, bueno, en relación a esa pregunta que a mí me quedaba rondando en la cabeza, es que fui hilvanando o intentando hilvanar estas ideas que se me surgían fundamentalmente para bueno, ponerlo a discusión o comentárselos o contar. Y en ese recorrido que les digo que iba haciendo, se me venían distintos temas. Se me venía este libro que me llamó mucho la atención porque lo conocí ya hace muchos años atrás, La nuca de Husay, o Hussein, nunca sé bien cómo se pronuncia el apellido, que justamente es un libro en donde un investigador
iniciado, escribe en relación a qué sentía o qué le pasaba cuando empezó con sus primeros seminarios en un grupo al que ingresaba como investigador. Entonces me recordé ese trabajo, me vino a la mente la historia de la Academia Nacional de Ciencias en relación a lo que Germán nos contaba en su exposición del seminario anterior. Me vino esta problemática a la cabeza que estábamos viviendo en estas semanas anteriores, el tema de los combustibles. Y me vino también el tema de cómo se eligen o por qué elegimos o cómo es que surgen los temas. Bueno, me vino el nombre de Barsky con algunos de sus trabajos en relación justamente a ciencia, educación y desarrollo. Y ahí me aparecieron estos temas de la no neutralidad de la ciencia, de la necesidad de investigar a partir de problemas propios, locales, regionales, eludir inscribirse en una cultura ajena. Hablaban estos autores allá por la década del 60. Barsky, Sábato y Herrera. Entonces, la verdad es que me quedé como dando vueltas en esos temas y me recordaba, como le puse ahí, a Sara Rieti y a mi vieja. Esta que está aquí, la foto conmigo es mi vieja, y buscando en mi compu vieja que se me rompió, me quedaron algunas fotos de Sara conmigo y no las pude rescatar, así que tuve que poner estas fotos que son de internet. Tuve la suerte, la verdad, de trabajar estudiando durante 3 años en Buenos Aires, en la UBA, con esta señora, Sara Rieti, que la llegué a querer porque me recordaba mucho a mi vieja. Yo estaba viviendo en Buenos Aires y mi vieja estaba en Córdoba, entonces terminé generando un vínculo con ella muy particular. Desgraciadamente, después que yo me vine a Buenos Aires, bueno, ella al tiempito falleció y después yo me vine justamente acá. Así que hay como ese paso enlazado en mi introducción o en mi metido, como quien dice, de lleno a mirar a la investigación científica y tecnológica desde otro ángulo que hasta ese momento en mi carrera o en mi vida profesional no la había mirado. Yo tenía esto como mandatos que a veces tenemos de que hay tales temas a estudiar, tales temas a investigar, tales temas a trabajar, estos mandatos de que hay que hacer paper y publicar paper. Y cuando tuve la posibilidad de formarme en esta maestría en Buenos Aires con estas personas, se me abrió todo este otro mundo que les estoy diciendo, de esto fundamentalmente, de este que le puse al título de la charla de hoy, de pensar en que si la ciencia es neutral o no es neutral en relación justamente a cómo aborda los distintos temas que investiga, que estudia, que trabaja. O si hay ahí una no neutralidad de la ciencia. Y bueno, en ese recorrido mental que hice, dije, bueno, y a ver, ¿y cómo es que todas estas preguntas, con todos estos pensamientos que se me vienen, los vinculaba con este proyecto de investigación que nosotros estamos iniciando en este 2023, pero que en realidad es continuación justamente de un proyecto de investigación previa, pero con un inicio de un proyecto que no era pura de investigación, sino que era un proyecto que dirigió Ariana, que tenía mucho más que ver con lo que nosotros llamamos de la Universidad de la Extensión, o como nos gusta decir más bien a nosotros, de vinculación con el medio. En realidad la temática surgió por una necesidad regional o por una demanda regional y no con esta vieja estructura que yo también tenía en mi historia personal de formación como investigadora, venido, como quien dice, caído. Pero resulta que, a pesar de que es una temática que surgió en nuestros grupos de trabajo por una demanda regional, después noto, o por ahí es mi sensación, y me gustaría compartir con ustedes sus opiniones, que también en el cotidiano, en el cómo presentamos las propuestas, en el cómo planteamos las metodologías de trabajo, cómo elegimos los materiales de partida de trabajo, por ejemplo, en este caso particular del lúpulo, estamos influenciados con esa otra mirada
de la neutralidad científica a la hora de elegir los materiales de partida para trabajar, a la hora de elegir metodologías, insumos o herramientas. Entonces, bueno, ahí es donde se me cruzaron estas dos cosas y ahí es donde surgió fundamentalmente el título de por qué relación tiene lo de la parte botánica puramente dicha de la familia Cannabacea con este título de la neutralidad o no neutralidad de la ciencia. Y me pareció ponerle lo de la familia y no solo el lúpulo, porque dentro de la familia del Cannabacea tenemos el cannabis, ¿no? Y ahí sí que es un claro ejemplo, o lo vemos más, es más palpable, esto de la historia que ha tenido el uso, las autorizaciones, las legalizaciones, los avances en las aplicaciones a lo largo de la historia, y que cuando uno lo piensa dice miércoles, y al tiempo que hace que esta planta se utiliza y todavía estamos poniendo en debate si la usamos, si es legal, si no es legal. Entonces me pareció como que ahí venía el vínculo y de ahí surgía este título que se me había venido a la cabeza. Así que bueno, ese era el recorrido de por qué llegué a este título en particular. Y después, bueno, contarles por qué cada uno de ellos en particular, por qué la Academia Nacional de Ciencias. Y acá se van a reír, pero en realidad me saltó la cordobesa de la charla pasada y con mi lucha con el centralismo porteño, en donde yo decía sí, me encantó la charla de Dijeron, pero no mencionábamos cosas que eran muy previas, ¿no? Entonces, bueno, por eso les digo, se van a reír porque ahí me sentí como que, che, acá los cordobeses con la Academia Nacional de Ciencias. Entonces digo, faltaron los autores de Córdoba. Faltaron los autores de Córdoba. Faltaban los autores de Córdoba en la charla, ¿sí? Entonces, bueno, me pareció eso, importante fijarnos en esto que les digo de lo viejos que son algunos temas y cómo seguimos hoy, como quien dice, rediscutiéndolos, poniéndolos en situación, pero quizás no con la mirada del desarrollo local, regional, de la necesidad real de nuestra región o de nuestro medio o en donde nosotros nos desenvolvemos. Y bueno, fíjense, ahí me fijé de la página de la Academia Nacional de Ciencias y copié esto, que decía: la fundación data del 11 de septiembre de 1869, bajo la presidencia de Sarmiento, fue promulgada la ley que autorizó la contratación de profesores extranjeros para que iniciaran el desarrollo de la investigación en ciencias naturales en nuestro país. Esto que decimos de lo regional, de lo local, de no adscribirnos a temáticas o líneas de trabajo que vienen de otro lado, que no resuelven nuestros problemas. Bueno, sin hacer juicios, como quien dice, de valor, plasmar estas observaciones, por así decirlo, que les hago. La ONC fue fundada, fíjense, en el año 1613. Yo creo que la UBA es 1821, 1827, una cosa así. Fíjense la diferencia, ¿no? Por eso es que digo le digo graciosamente que en mi lucha con el centralismo porteño sentí la charla de Rayman como muy UBA, y yo dije, pará, pero mirá, nosotros estamos en 1613 y ustedes en 1825. Pero no voy a la discusión puntual, sino me refiero a fíjense cómo a veces cuesta salirnos de ese, no sé, lineamiento, no sé cómo llamarlo, y nos perdemos, como quien dice, sacarle el jugo a distintos análisis o interpretaciones que podríamos hacer. Esta foto me gustó porque si han pasado por Córdoba, la Academia de Ciencias, si han pasado por Córdoba está igual. Nada más que esta es la avenida, acá circula la avenida Versalles, y esta parte que está ahí en un primer piso, ahora es de 2 pisos, y es la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en donde tienen los teatros de época para dar clases, es donde cursé yo mi carrera. Claro, el museo está en la puerta del fondo. Claro. Ya estaba al fondo. Claro, esta es la puerta que sigue estando igual, el edificio está igual, acá entramos en la Academia de Ciencias, y aquí arriba es todo lo que es el Museo Botánico.
en donde están todos los herbarios y las colecciones, realmente es muy linda la colección, y en donde cada uno de nosotros, investigadores, los que hemos trabajado en la ONC, hemos tenido que depositar las muestras de partida de nuestras investigaciones en ese herbario. Ahí están, por ejemplo, 6 herborizaciones del material de partida de mi trabajo de tesis doctoral con peperinas. Hay 6 peperinas enteritas que me dolió en el alma ponerlas enteritas con raíz y con todo. Están depositadas ahí como el material de partida que cualquiera puede después ir a tomar, evaluar o analizar para replicar alguna de las cosas que se hizo en el trabajo de tesis o para ¿sí? Así que bueno, por eso era que se me vino, dentro de esta temática que les planteaba conversar hoy, por qué la transmisión. Lo de la nota de José, como les decía, a mí me marcó conocer ese libro porque lo he sentido yo también como estudiante. Esto de los seminarios, cuando uno empieza a trabajar en investigación, como nos pasa a nosotros ahora en este grupo, que es un grupo de reciente formación, nosotros somos chiquitos y nos conocemos todos. A mí me pasó de ir y estaban los hombres de la temática sentaditos ahí y vos te sentabas atrás. Y para mí eso no era un seminario, era la exposición de algunos validosos que estaban ahí contándose lo mucho que sabían. Y yo decía, ¿y cuál es el chiste del seminario? Y a este señor pasó eso, pero era el libro, como con miedo, porque estaba ocultado. Y el premio Nobel, y claro, y quería ver cuál era. Y desde atrás lo único que le veía era un tipo sentado en la primera fila escuchando los que estaban disertando. Entonces de ahí surge el título del libro hasta que después lo conoció. Después cuando lo conoció, como dice ahí este pedacito que lo saqué de internet que me causó gracia, empezó a conocerlo tan de cerca que le conocía estos tics de cuando se ponía nervioso. Y ya sabía que cuando le hacía el labiocito así, era porque venía la cagada pedo, porque no tenía los resultados todavía de algún avance de su trabajo de tesis o algo por el estilo. Y entonces pensaba en relación a esto, o sea, al sentir de este señor ser elegido con su director de tesis, pensaba en nosotros, qué nos planteábamos, o qué nos planteamos, o qué jugo le podemos sacar a estos encuentros que teníamos. Que nos hemos planteado tener como seminarios, en el sentido de esto, ¿no? De la formación desde esa cosa diaria, que también es cierto que se nos va dando a medida que vamos avanzando en los trabajos dentro de los proyectos de investigación, pero como nos propusimos esta mirada interdisciplinaria o multidisciplinaria, y más aún con el proyecto producto forestal en madera, pero me acuerdo todo el chorizo del título. Fíjense que tenemos un montón para aprovechar, como quien dice. Tenemos profesiones distintas, metodologías de trabajo distintas. A mí me acuerdo cuando empecé a trabajar un poco con estas temáticas, me costaba horrores las metodologías de ciencias sociales. Venía con mi estructura de las exactas, entonces digo, nosotros en este grupo tenemos esa multiplicidad de profesiones y de metodología que me parece que nos reenriquece. Entonces pensaba en los seminarios más como verdaderos seminarios, como yo los veo, la palabra seminario más de discusión, es decir, cuento mis hipótesis de trabajo, cuento mis predicciones de trabajo, pero las pongo a debate de todos, y no simplemente cuento de qué va el proyecto. Por eso es que me vino a la mente este libro. Este señor Hussain, que bueno, hay algunas cosas quizás, como digo, no vamos a entrar en juicios de valor, si me gusta, si no me gusta, si concuerdo o no concuerdo, tenía una forma muy particular de trabajar y de llevar la ciencia adelante. Supongo que también eran otros momentos de interés del mundo y lo que fuera. Pero bueno, en su libro habla, en su discurso, en este libro que se llama Misión y Responsabilidad del Investigador Científico, habla de estas 3 cosas que las quería remarcar, ¿no? La verdadera vocación científica, la honestidad intelectual, el desinterés y generosidad para la formación de nuevos investigadores o contribuir desinteresadamente al trabajo científico. Y me reía cuando lo escribía por todas las problemáticas que nosotros tenemos,
¿no? Desde lo cotidiano, desde lo económico. Nosotros sí que trabajamos desinteresadamente en trabajos científicos o tecnológicos. Pensar en las observaciones, por ejemplo, que nos hicieron, que es algo que tampoco lo pusimos en común a todo el grupo, las observaciones de los proyectos presentados, que a nosotros, por ejemplo, en el grupo nos hicieron observación que podría ser más bien un proyecto de extensión o vinculación más que uno de investigación pura. Era una de las críticas de uno de los 3 evaluadores de este proyecto. Y yo, más que crítica, me pareció piola, me gustó, porque yo dije, prefiero que sea más de extensión, vinculación y no de pura ciencia, ¿no? Pero fíjense como si en ese evaluador está esa mirada cientificista del método científico, del paper que publico al final del proyecto, y nosotros vamos más por otro lado, vamos más por tener un material de lúpulo cultivable en esta región que le dio una característica particular a la cerveza de los elaboradores de cerveza artesanal. Entonces no va tanto por ese caminito puro, científico, tecnológico de la Secretaría de Ciencia y Técnica. Pero la observación fue esa en nuestro proyecto, y quizá le hayan bajado un puntito, no sé, salió aprobado, pero fíjense cómo está esa puja, como quien dice, entre esas dos miradas. Y ahí, bueno, puse como síntesis, misión de enriquecer esas palabras, misión de enriquecer la ciencia, dar solución a problemas locales, digo, generar nuevos conocimientos y actualizarlos. Fuera de las palabras estas que lo ponen como allá arriba, está piola esto de, bueno, como grupos de investigación queremos contribuir, queremos dar solución a problemas locales o afianzar o actualizar conocimientos, como sería en el caso del grupo. Y bueno, ¿por qué este señor Oscar Barzaki? Porque ese fue, como les contaba hace un ratito, el que primero me despertó esa cosa de ciencia diferente. Yo cuando conocí estos autores, yo ya estaba trabajando en investigación con peperina, con planta, pero me había venido así, como que empecé a trabajar en una cátedra, la profesora titular estaba trabajando en la peperina, ¿te gusta? Me metí, yo venía de trabajar con ratas de laboratorio probando psicofármacos. Espantada, que no quería matar más ratas porque las decapitaba y le juntaba la sangre y revisaba a ver qué nivel de estrés tenía la pobre rata porque le había provocado 5 o 6 estresores distintos a lo largo de su corta vida. Y la verdad es que no, me vino como el mandato de, mirá, esto es mejoramiento genético vegetal, es domesticación, y ahí de primero con esta palabra domesticación, vos vas a domesticar la peperita, la vas a poner en cultivo que te. Y bueno, después, con el correr de los años, entraron en discusión en mi cabeza todos esos términos, ¿no? Esto del mejoramiento genético vegetal, esto de, bueno, apareció todo el mundo de los transgénicos, las discusiones en relación a eso, bueno, y ahí se me empezó a hacer ruido mucho y recordé mucho a este hombre que era el autor de Sarah Ridley, que era mi orientadora en mi tesis de maestría, ¿no? Y entonces, bueno, me lo machacó mucho. Y ahora, pensando, haciendo este recorrido mental que les cuento que hice la semana pasada y este fin de semana, me vino entonces esto, fundamentalmente por estas cosas que planteaba este autor, ¿no? Que la ciencia, eso que llama él diferente, debe ser autónoma, politizada, me faltó uno, interdisciplinario. Y fíjense que nosotros, sin querer queriendo, en nuestros proyectos también planteamos eso, ¿no? La mirada esta de la multiplicidad de herramientas o metodologías entre las sociales y las exactas, ¿no? Esto de politizada, porque realmente, más en esta situación que estamos viviendo justamente ahora de las elecciones presidenciales, ¿no? Esto que dice, sostiene que para que esto ocurra debe involucrarse el Estado en la asignación de recursos a las investigaciones, asegurando que el dinero invertido sea en pos de un beneficio social a nivel local. Habla de esa relación de retroalimentación positiva entre esas investigaciones por esos avances tecnológicos con las necesidades sociales, y habla de esta inversión del Estado, ¿no? Justo en esta situación que nosotros nos encontramos. Entonces realmente venía a colación.
Este autor propone que hay 4 actitudes frente a esto que nosotros llamamos investigación científica tecnológica. Y les pone estos nombres, por ahí pueden ser odiosos. Yo calculo que en su momento el tipo debe haber sido el loco ¿no? Y habla de fósiles, reformistas, totalitarios y rebeldes. Él se pone en el de rebeldes. Los fósiles más conocidos como los dinosaurios. Claro. Y bueno, ¿qué rol nos gustaría a nosotros también, como grupo, como individuales, qué sé yo, cómo nos encajaríamos en esta mirada que planteaba Santi? Pero digo que, como les digo, a veces es como que te ves llevado por determinadas cosas, ¿no? Y entonces el otro disparador que me había venido era la problemática esta de los combustibles, ¿no? Y entonces ahí se me venía de nuevo este título, o esta frase, lo cotidiano y la no neutralidad de la ciencia. Está bien, la verdad es que es un análisis quizás muy chiquito que yo pueda hacer en relación a esta temática porque la desconozco, imagino que ha habido problemas de intereses desde lo económico y qué sé yo, pero algo de lo que yo rescato o saco de ese pequeño análisis que yo pueda hacer en relación a la falta de combustible que tuvimos, lo relacioné con nosotros, con nuestras actividades en la facultad, con las posibilidades de desarrollo que tenemos en relación fundamentalmente a las aromáticas en nuestro caso, y pensaba en la puja, ¿no?, del uso de los biocombustibles. Y entonces ahí, bueno, no sé por qué me quedo con esta dinámica, pero... y ahí pensé en todas estas posibilidades, ¿no? Biodiesel, bioalcoholes, no alcoholes, bioetanol, biogás, gas de síntesis, biocombustibles sólidos. Y esta puja del corte de las naftas, que ha sido parte de esta problemática que hemos sufrido en estas semanas anteriores con la falta de combustible. Aparte del tema de los precios, también está esta puja del uso de los biocombustibles. Hoy por hoy, la actual es un corte de nafta en un 12% que se puede, por ley, como quien dice, incorporar. Pero dentro de las cosas demandadas o pedidas, que ese corte suba, ¿no? Y ahí, yo no recuerdo exactamente si Brasil es 20 o 25. Puse 25 porque creía que era 25, pero la verdad que no es un dato certero. Entonces pensaba en esto, y cómo se relaciona con esto que decimos de la investigación o los desarrollos tecnológicos. Y se me venían, ¿no?, en relación puntualmente a este cotidiano que tuvimos, problemática del combustible y la puja de que se suba el porcentaje permitido de incorporación de biocombustibles a las naftas. Fíjense, alternativas de producción, mirada política, problemáticas ambientales, posicionamientos éticos. ¿La opinión ciudadana juega o no juega? ¿Conoce el ciudadano de esta temática? Y la producción, subir a un 20 o un 25% la incorporación de biocombustibles en las naftas. ¿Qué pasa con la producción? ¿De dónde sale? Se me vino a la cabeza la problemática de Porta con la instalación de su fábrica de bioalcohol rodeado de una localidad, de barrio, con problemáticas ambientales, el barrio y la ciudadanía de esas zonas de hace años que vienen peleando para que esa fábrica se vaya de ahí por la contaminación. Entonces, fíjense cómo ahí entra un montón de miradas de todas estas que se me venían a mí a la cabeza, posicionamiento desde lo ambiental, y entonces, ¿cómo se responde a eso? ¿Hay una neutralidad realmente o hay una no neutralidad de la ciencia en estos aspectos? Y bueno, me volví al término, ¿no?, de que estamos a veces como rodeados, entreguémonos o no entreguémonos, ¿no? Y bueno, entonces la propuesta era eso, discutir el sentido y la viabilidad de apuntar a una ciencia que se constituya responde motor de un desarrollo social comprometida con la educación. Esto lo saqué de una fundamentación de mi trabajo de tesis de maestría que finalmente nunca presenté y nunca rendí, que abre el acceso al ejercicio de la ciudadanía, obligándose a través de ese proceso a involucrarse en el análisis de los conflictos propios de la sociedad, de la sociedad científica tecnológica, ¿no? Me parece a mí como que me interesaba al menos traerlo y ponerlo en la mesa de los seminarios. Por ahí ustedes me dirán, saber que fuiste por las ramas, no me interesa nada, o por ahí, bueno,
quizás no nos damos cuenta, pero en nuestras propuestas de proyecto de investigación hemos estado contemplando estos aspectos quizás sin haberlo discutido, sin haberlo analizado. Y bueno, de ahí entonces como lo hilvanamos con los lúpulos, se me ocurrió poner esto, lo de los lúpulos y sus parientes, ¿no? Y entonces aparece... Los parientes fumaban, tomaban cerveza y fumaban porro. Pensé que venía por ahí la relación, pero no. Bueno. Por eso lo de la familia, ¿no? Lo de la familia. Porque me parece que, bueno, con el ejemplo del cannabis, tenemos todos estos aspectos, ¿no? Estos mandatos, estos sí o no, de cultivar o no, esto de sí o no de usar, y todavía tenemos por ahí encontrado trabajos que decían, y se está avanzando en el estudio de si sirve, pero yo decía, pero es una planta que se viene utilizando hace mucho, ¿no? Entonces, bueno, ahí les puse fotos de algunas de las especies que componen esta familia. El proyecto en particular de lúpulo lleva ese nombre: evaluación del comportamiento agronómico, caracterización y selección de variedades de lúpulo en el paralelo 32. Quedó lo del paralelo 32 del primer proyecto que les decía de vinculación. Y bueno, y acá están como los tres géneros, por ahí acá capaz que aporta más Germán de su conocimiento, dentro de la familia, ¿no? Y bueno, es una familia que incluye varias especies, árboles, arbustos, enredaderas, hierbas, algunas de las cuales son muy conocidas, como sería el caso del cannabis y el lúpulo. Las plantas de estas familias son nativas de distintas regiones del mundo, desde América, Asia, Europa. Ahí hay un mapita de distribución de la familia. Los géneros, bueno, esto de la... Disculpen que no me di cuenta que quedó esto así con esto que no me gusta. Géneros son en realidad 11, no sé, hoy en día por ahí es una data vieja, de los cuales, como les decía, los más destacados o más conocidos serían el de cannabis y el de Humulus lupulus, que es el de lúpulo, y es con el que nosotros trabajamos. Y el Certis también, ¿no? Sí, es cierto. Y el Certis también, que era la foto que les había puesto anterior de los tres grupos. Y bueno, hablando de cannabis y húmulos, entonces, esto que decíamos, en realidad hay una larga historia en el uso de estas especies, ¿no? En el caso del lúpulo, la elaboración de cerveza se remonta, dice ahí, a la antigua Roma. Bueno, alguien nos ha contado en los primeros proyectos cuando se puso a investigar, que es la que más ha investigado en cómo es que se empezó a utilizar en la elaboración de la cerveza y eso. O sea, realmente es como que uno dice, miércoles, a ver, ¿cómo es que estamos por ahí ahora planteándonos cosas tan simples dentro del uso o aplicación de esta especie, cuando es una especie que hace la historia del mundo la está usando desde hace tiempo? Esto era lo que les decía que leía que me causaba gracia. En la actualidad el cannabis se está estudiando cada vez más por sus propiedades medicinales, mientras que el lúpulo sigue siendo un ingrediente importante en la elaboración de la cerveza. Entonces, cuando uno lo piensa en años, dice, bueno, miércoles, ¿no? Que llevamos mucho tiempo ya conociéndolas y parece que seguimos discutiendo siempre lo mismo, si las usamos o no las usamos. Y acá les puse con esto que lo saqué de un trabajo que me pareció interesante. En Argentina, las especies, se viven 2 géneros y 5 especies, serían los géneros Certis y Trema, y las que viven pero son exóticas, el lúpulo y el cannabis. De ahí las 5 especies que menciona este autor, Zuluaga. Lo de la distribución que les marcaba recién, de la familia. Húmulos, zonas templadas del hemisferio norte, cannabis, centro-oeste de Asia, Eurasia, actualmente en regiones tropicales y subtropicales, y Certis en regiones tropicales y subtropicales de ambos hemisferios. Y bueno, más datos de la familia: las plantas de las que se obtiene el cannabis, son conocidas en la antigüedad, el tema de la fibra vegetal, el tema de que existe acá la principal diferencia en plantas consideradas cáñamo industrial en el cannabis, bueno, es su contenido en productos químicos, pero bueno,
características de cuánto hace que estaríamos conociendo estas características y estas propiedades. Acá el primer párrafo dice: asociadas por sus propiedades físicas o químicas, han sido cultivadas desde hace 8.000 años para diferentes usos humanos. Propiedades y beneficios de las plantas que conforman nuestra familia. Propiedades medicinales, bueno, los cannabinoides presentes en la planta de la familia, CBD, IPCA, THC. En el caso del lúpulo contiene alfa y betamuleno, que tienen propiedades antiinflamatorias y antibacterianas. Estas propiedades se han utilizado para tratar afecciones como la artritis y infección por estafilococcus. Hay trabajos de Teo Cuarto que le han pedido material a Ari de lúpulo para probar con distintos usos dermatológicos, cosméticos, como que hay también varios usos aparte de esto que decimos de la elaboración de la cerveza. Las plantas de la familia también contienen terpenos, que son compuestos aromáticos que tienen propiedades medicinales. Algunos de los terpenos más conocidos son limoneno, linalol, pineno, que se han utilizado para tratar afecciones como el insomnio y la ansiedad. Fíjense en esto de los componentes, por ahí mayoritariamente nosotros en el proyecto anterior, el vencido de lúpulo, hacíamos un poco el análisis de los aceites esenciales, del perfil químico, y bueno, pero fíjense que muchos de los compuestos son compuestos que también las plantas de nuestra región los tienen, y que tienen estas mismas propiedades que mencionamos acá. Beneficios ambientales de las plantas de la familia Cannabaceae son importantes para el ecosistema. Calculo que como todas las plantas, no solo esta, la planta de cannabis, por ejemplo, puede crecer en una variedad de climas y suelos, puede absorber grandes cantidades de dióxido de carbono, lo que ayuda a reducir los niveles de gas de efecto invernadero en la atmósfera. El lúpulo se utiliza comúnmente en la elaboración de cerveza, como sabemos, y es una fuente de ingresos para varias zonas de cultivo en nuestro país, fundamentalmente en la Patagonia. Además, la planta es un importante cultivo de cobertura, lo que significa que se utiliza para proteger el suelo de la erosión y la mejor calidad. Acá, por ahí, remarcarles cuál es mi unión neuronal con esto de los combustibles. Pensaba justamente en lo de biogás. Nosotros en las producciones de aromáticas tenemos siempre mucho desperdicio de materia vegetal. Nosotros en Córdoba llegamos a diseñar un biodigestor para poder utilizar todo lo que el bodoque que sale de los destiladores. Allá había destiladores industriales, eran grandes, eran muchos kilos por día que se sacaba de ese destilador y que lo tirábamos. Por eso hacíamos una montaña y que quedara ahí, que se secara y después lo íbamos incorporando. Dijimos, pero mirá, acá tenés, aunque sea para generar el gas que alimente el destilador que estoy destilando todos los días. Y ahí es que les digo esta conexión que hacía con el tema combustible y con el tema biocombustible, ¿no? Para plantear en nuestra región, ahora que ya se ha puesto de moda, todo se le compró destiladores, que tenemos mucho desecho, aparte de la problemática del reciclado del agua que usamos para el destilador, pero fíjense cómo ahí tenemos un insumo para el tema de generación de biocombustible. Sí, ¿no? Más allá del ventilador, en el caso del lúpulo, que se usa solo. Que solo usamos el córnico de la inflorescencia, entonces, y que queda toda la planta. Que es cierto, lo podemos utilizar para remediar o mejorar nuestro suelo, ahora más ya les cuento dentro de un ratito con la incorporación de las micorrizas. Pero bueno, fíjense cómo tenemos otras cosas que son nuestras, locales, regionales, y que ayudarían a el desarrollo en la región, ¿no? Una pregunta, el cultivo como cultivo de cobertura, ¿en dónde se está haciendo? Y en ese caso sería como que se deja que caigan, ¿no? Exactamente, por ejemplo, el señor siempre me olvido su nombre, Hernán Arteta, por ejemplo, ellos en varios de productores con los que trabaja él están haciendo esto de incorporar, lo dejan, vieron que se corta arriba, cae la enredadera, se sacan los conitos, y antes lo cortaban, nos decía él, lo cortaban y nada, se echaba o se le daba a alguien que le interesa el sello, y ahora lo están como dejando como de cobertura y que se vaya incorporando. Pero no sería como cultivo para cobertura, sino que utilizan utilizar lo que queda de la cosecha como mulch. Exactamente. El cultivo de cobertura es otro concepto, se siembra precisamente para cobertura. Por eso lo veía raro, porque
plantar lúpulo para hacer no. No, pero en varias zonas también se aprovecha un japonicus, que acá está como maleza en varios lugares, entonces acá tiene una masa tremenda. Ajá. Pero no es el y ahí sí sería este uso sí bien de cobertura. Bueno, y lo de las fibras del cáñamo que la habíamos mencionado. Entonces, bueno, ya entrando un poquito más a la especie en particular, ¿no? Del lúpulo, bueno, creo que los que estamos acá todos la conocemos, es una enredadera en donde lo que se usan son, en realidad nunca sé bien qué es correcto decir, si lo que se usa son las inflorescencias femeninas o si ya es la infructescencia, ¿no? Porque me parece a mí que ya es fruto, ya no es flor, el conito ese. Pero igual es una discusión mía que algo pero al igual que lo que es rizoma, distinguir rizoma de maíz también sigue siendo una discusión mía cuando descansamos las plantas del suelo. Pero si es inflorescencia y no tiene la inflorescencia masculina, no, eso sería fruto, sería entonces inflorescencia. Está bueno, no llega a ser, porque lo he visto como infructescencia y en bibliografía. ¿Viste? Pero ahora que lo decís vos, mira, es cierto, es una inflorescencia. Estamos utilizando solo los pies femeninos para la producción, lo que cosechamos es inflorescencia porque nunca llega a dar, salvo que fuera apomíctico y que pudiera formar semillas sin la presencia del polen. No sé porque no sé nada de la reproducción. Bueno, es todo un tema que tenemos pendiente que a mí me apasiona y todavía no logro introducirme, el tema de biología floral en nuestra aromática, que bueno, es un poco relé con eso, pero bueno, tenemos la verdad todo. Con esto del cannabis o de esta familia en particular, vieron que se venden productos para feminizar flores y todo ese tipo de cosas. La verdad que me da curiosidad, me da un poco de curiosidad esos aspectos de la floración. Pero bueno, ¿no? Acá en el lúpulo, en este caso, entonces, son los pies femeninos los que se utilizan y bueno, sería la inflorescencia, ¿no? La que contiene, como dice acá, estas glándulas lupulinas que son las que le aportan o confieren aroma y sabor a la hora de elaborar los cervezas. El lúpulo se utiliza también, como decíamos, con otras propiedades. Antes, bueno, hay unas fotitos que no son mías, son de un trabajito. Lo de las hojas, acá nosotros, por ejemplo, en esto que les decía, que a veces caes en esto de utilizar material de partida que no está elegido por nosotros. Nosotros, por ejemplo, ¿qué hicimos? Le compramos a la gente del sur que mandó las variedades comerciales de interés en ese momento y prueben esto en San Luis a ver cómo va. Bueno, nosotros probamos, se probó en el campo de Fabián Lerda, de la familia de Fabián, después lo probamos acá. Acá ya trajimos, la intención era traer las que mejor se habían desarrollado en el campo de Fabián, pero en realidad terminamos trayendo de vuelta las que conseguimos que nos mandara la gente del sur. Entonces fíjense ahí cómo patinamos en esas cositas, ¿no? de esto. A mí siempre cuestioné, algo que no hemos llegado a avanzar con el ALEX, siempre cuestioné si esto que le llaman variedades comerciales son entidades biológicas reales o no. Cuando nos fijamos en los registros de INASE, casi todos son cultivares inscritos por las empresas cerveceras, fundamentalmente por Quilmes. Y cuando entras a la descripción hay alguna huevadita ahí que la define y ya listo, le ponemos otro nombre. Pero después cuando nosotros las poníamos a campo, es difícil distinguirlas desde lo morfológico. Cuando hicimos los análisis químicos no presentaban casi diferencias en los perfiles de volátiles o del aceite esencial. Entonces, siempre me queda la duda ahí, bueno, ¿son entidades biológicas diferentes? ¿Y por qué le doy importancia yo si son entidades biológicas diferentes? Porque si vamos a hacer un plan de manejo en cuanto a selección y mejora, ¿y qué estoy seleccionando dentro de lo mismo o estoy seleccionando verdaderamente entre cosas distintas? Y aparte teniendo en cuenta que solo tenés los individuos femeninos, o sea que no puedes hacer mejoramiento. No tengo mucho más que elegir esas supuestas variedades, cuál es la que mejor se desarrolla acá y dentro de la variedad, qué individuo es el que más desarrollo con estas condiciones.
y ese seleccionar, multiplicar sus rizomas y convertirlo en más individuos. Es como el caminito que estamos haciendo, pero fíjense, de nuevo, como el mandato clásico de andar por acá. Es lo que se tiene. Es lo que hay, es lo que hay. Con respecto a las variedades que están inscritas de INASE, habría que ver en qué año se inscribieron, porque hoy por hoy INASE, para inscribir variedades que se parecen muchísimo, lo que pide además es la parte de marcadores moleculares. Entonces, capaz que a estas variedades, si se les hace marcadores moleculares y se encuentra que son lo mismo, por ahí habría que rever todo ese tema. Ahora también está la parte práctica, si realmente son diferentes en cuanto al quimiotipo, y a mí me sirve un quimiotipo y el otro, y bueno, lo reproduzco a ese y le busco la adaptabilidad a la zona. Hablando de partir de lo que mejor se comporta y a partir de ahí ver a partir de ahí qué quimiotipo es. Que es lo que estamos haciendo, que es lo que hemos podido hacer hasta ahora. Bueno, así que... Bueno, básicamente la diferencia de las variedades de lo que se ha observado es el tamaño de la inflorescencia, no es el perfil químico. Claro, y lo otro, con respecto a la adaptabilidad, hacer ensayos multilocalidades y todo eso implica una gran envergadura, porque yo veo cómo es el tema de ponerlo en cultivo. Y las parcelas y todo debieran comprometer a una cantidad de, no solamente de espacio físico de tierra, sino también de toda esa infraestructura de postes y todo, que ahí el tema de la adaptación ambiental, por ahí juega en contra cuando uno tiene muy pocos recursos, ¿no? Y me parecería genial esto de que se había planteado, pero al principio, de que fueran una red de productores que tuviera cada uno en su casa, que hoy por hoy el INTA está trabajando mucho con mejoramiento participativo, que es qué le sirve al productor. Entonces ahí voy a buscar lo que el productor le sirve y ahí empiezo los trabajos duros de investigación científica. Bueno, eso se está haciendo con Lúpulo. Andrea, que está con nosotras en el proyecto, ella está participando como miembro de un proyecto de Córdoba, del Ministerio de Córdoba con la UNC y con el INTA, justamente en un proyecto así, en donde no sé cuántos son, no sé, Juli, si vos te acuerdas, 7 o 9 productores en la región esta detrás de la sierra, que en sus lotes particulares se está implantando, ya les ha llegado el material, los insumos de estos postes, alambre, todo para que lo puedan implantar, y se ha seleccionado, no sé con qué criterio, qué variedades son las que se les ha entregado, y se trabajando en esto mismo que vos decías, en probar cómo les va a ellos, poniendo a disposición los profesionales de INTA, de Agronomía de Córdoba y del Ministerio, y la idea es, como quien dice, estimular o fomentar el cultivo del lúpulo en la región, después de que hubo varios antecedentes en forma particular que fracasaron totalmente, y la conclusión a la que llegaban es que el lúpulo no va para esta región. Y ahora se ha convertido en como en un, no sé, ¿se acuerdan? Creo que ustedes también participaron, empezaron a hacer unas charlas temáticas desde el Ministerio de Córdoba, que en una nos invitaron para aromáticas, que hicieron otra de agricultura, comentario del Ministerio, bueno, terminó en este proyecto en donde se les ha puesto los insumos necesarios, o sea, la inversión necesaria para llevar adelante todo el ensayo. Y bueno, con la parte de Andrea metida en ese proyecto, la intención es nosotros poder jugar un poco a tener esa participación ahí en ese proyecto, si bien como universidad no entramos, porque se ve que estaba... ¿Y qué pasó con el grupo de cerveceros de acá? ¿Qué fue el puntapié de esto? Porque no era la idea de que ellos fueran haciendo esto. Bueno, ahora el único que quedó dentro de cocultivos, dentro de este proyecto, es Daniel Oruel, ¿cómo es lo que se llama? Sí, lo que pasó ahí es que el campo de la cautiva, cuando estaba Fabián, se implantó todas esas parcelas de lúpulo, bueno, y ahí hubo como mucha inversión de los distintos cerveceros. Mientras trabajaban tenían el gran problema de la mano de obra.
porque demandaba mucha mano de obra en la misma época en que los cerveceros estaban con alta producción de cerveza para la temporada de turismo. Entonces, bueno, empezó como a haber algunos problemas ahí, quién se encargaba de cultivo. Pero el problema más grande se dio cuando la gente, los dueños de ese campo, no utilizaron esa actividad. Fabián se fue y ese cultivo se perdió. Algo se alcanzó a sacar, pero después las plantas no prosperaron. Sí, como no tenía esta disponibilidad de mano de obra y el único que estaba como poniendo permanentemente capital era el Dani, no se pudo rescatar demasiado material genético porque tampoco se permitía entrar. O sea, los dueños bueno, hubo algunos problemas ahí con el agua, con el riego, con la no autorización de ese espacio. Bueno, se perdió prácticamente todo y Dani ahora sí, él volvió a empezar de cero en otro campo de un productor del lado del borde. Acá en el ensayo que tenemos acá en La Palma quedó algo material, quedó café y catarata proveniente del campo ese de Fabi. Yo pienso que cuando uno habla de desarrollo regional y de que busquemos investigar en base a las problemáticas que tenemos de la región, qué cultivos y todo, un aspecto muy fuerte que deberíamos estar evaluando es eso que precisamente con lo que uno se enfrenta, la mano de obra. O sea, es realmente el cuello de botella. Y eso se lo he dicho a muchos de los que están en estos proyectos de cannabis de la región, que dicen, wow, que esto el otro día, cuando estuvimos en esta reunión en Río Cuarto y después a su vez vinieron aquí a San Javier, donde están promoviendo el cultivo de cannabis porque absorbe mucha mano de obra, porque necesita 20 personas para hacer. Y yo me paré y dije, bueno, si vos conseguís 20 personas a la hora de cosechar el cannabis, yo me saco el sombrero y te felicito. Porque nosotros hace años que trabajamos con los aromáticos y sabemos cómo les cuesta a los aromáticos conseguir la mano de obra. Cada vez es más difícil conseguir a la hora de plantar y a la hora de cosechar a mano. Entonces, el tema de la mano de obra a la hora de la cosecha es un tema que no se superponga en la temporada turística con la mano de obra que se va para el turismo, indefectiblemente pasa así, o que, bueno, nada, o tiene otro cultivo prioritario, como en el caso de Tras la Sierra, que tiene la papa, y la papa le pone el precio de toda la mano de obra a la hora de la cosecha de la papa. Entonces, esa problemática de mano de obra, si pudiéramos inventarnos un cultivo que no tuviéramos que vender, pero bueno, cuando vemos el aspecto social, decimos darle, crear fuentes de trabajo, y cuando las creamos y no las tenemos, ¿qué pasa? Sí, lo que pasa es que bueno, ahí también se da una cuestión de trabajo. Primero, en el caso particular de esto del lúpulo no se quiso pagar, más que no hubo, no hay un capital disponible para pagar mano de obra. Lo otro, bueno, es ir como a un análisis más profundo. ¿Por qué? Si yo pago bien, es lo primero que no ocurre en la región, porque no hay mano de obra, porque tampoco se quiere pagar. Pero supongamos que hay algunos productores que pagan bien porque dignifican ese trabajo, es un trabajo estacional. Entonces, de alguna manera, habría que ver cómo con alguna, no sé si alguna política estatal de organización o una cooperativa o una asociación, vos puedas garantizarle a esa persona que si se dedica a eso va a poder mantener a su familia o va a tener un ingreso todo el año. Porque si no, bueno, claramente las personas consiguen un trabajo que les da otra estabilidad, que les da otra dignidad como trabajar y se van. Entonces, por ahí no es solo que no se consigue mano de obra, sino que hoy el sistema no está garantizando que las personas que estén trabajando en ese oficio tengan una calidad de vida digna. Entonces, quien puede no lo hace, pero hace quien no le queda otra. Están los márgenes también de los cultivos, claro, y cuando un cultivo permitido para pagar los sueldos que corresponden, los dignos y todos, y el otro no da, y bueno, el otro se queda sin mano de obra. Eso es así. Es que si el cultivo no te da para pagar esa mano de obra, no se debe hacer. No, poner que pueda sostener un poquito hasta tanto se encaminen las cosas, porque
cualquier emprendimiento, negocio, lo que fuera, cuando arranca, nunca te da ganancia, te la da bastante después. Pero bueno, tener por lo menos esa previsión. Y si no, bueno, o sea. Sí, por eso digo, o sea, los Sí, márgenes es de complicado. lo es complejo. Bueno, que ya redondeo el curso porque quedan las dos últimas días, pues era simplemente contarles en qué estamos en el momento de las hipótesis de trabajo planteadas para este proyecto son estas. El estudio de caracterización de variedades comerciales de lúpulo en la región permitirá identificar y diferenciar la variabilidad genética para una selección y conservación de un germoplasma destinado para ya sea multiplicación o cultivo, y caracteriza y mejorar tanto las variedades de lúpulo adaptadas a la región como las tecnologías de cultivo amigables al medio ambiente permitirán lograr mejoras en la obtención de insumos de calidad para el desarrollo de la industria cerealera. ¿Por qué pusimos esta hipótesis nueva en esta segunda parte del proyecto? Porque nos metimos un poquito con los hongos o los microorganismos, como le quieran llamar los bichos, pero los hongos micorrízicos albuculares que ayuden. ¿Por qué? Porque de las debilidades que habíamos visto para el cultivo de lúpulo en la región era justamente la pobreza de nuestros suelos, la necesidad de incorporar algo nutritivo en esos suelos o cómo ayudar a la planta para que pueda obtener mejor los nutrientes. Entonces las hipótesis de trabajo son en ese sentido y los objetivos son seguir analizando, estudiando un nuevo ciclo de cultivo de las variedades que tenemos y evaluar con los datos de los años anteriores si hubo o no hubo estas modificaciones en rendimiento, en calidad de planta, en lo que podamos avanzar. Desgraciadamente no creo que lleguemos a poder hacer análisis de los aceites y eso, porque si tienen un costo con la plata que nos vino para el proyecto no vamos a lograr pagarlos, es decir, tendremos que ver de si conseguimos gratuitos análisis, pero ya no sería del mismo laboratorio para que podamos contratar los aceites, pero algo vamos a hacer. Ahora, bueno, contarles, redondeo, así después conversamos, contarles que dentro del grupo de trabajo, esto lo copié, lo pedí anoche porque justo lo había pedido Pablo, entonces en la misma imagen participa gente de Córdoba, que ellos tienen su cromatógrafo allá, así que en realidad los invitamos simplemente por su interés de que tienen un cromatógrafo. Gente de INTA, y a la cual también la invitamos por interés porque son los que aislan y tienen los hongos estos micorrízicos que queríamos utilizar para nuestro ensayo, y bueno, y nosotros la gente de ALA. ¿En qué estamos? Estamos esperando que crezcan las plantas de este año y lo que hemos avanzado es, hace poquitos días, en hacer el análisis de que si no micorrizó los rizomas que teníamos en macetas en el vivero de la Juli, lo cual nos dimos con que comprar los reactivos para hacer este ensayito nos ha llevado prácticamente el subsidio del proyecto y nos costó un Perú conseguir las cosas porque justo era la semana que no se quería vender porque no había precios, así que muchas cosas nos la prestó la gente del INTA, nos prestó Ciudad Ártico, nos prestó varias cosas de las que necesitábamos utilizar, pero se la tenemos que devolver, obviamente, si en algún momento le tenemos que pagar ese mismo. Así que bueno, acá algunas fotos acá está la Juli sacando raíces de las macetitas, midiendo Zulma, medíamos el desarrollo de planta, después el desarrollo de las raíces, tomábamos algunas muestras de raíces, volvíamos la planta a la maceta y cada pobrecito era la encargada de irse con la bandeja de las macetas y llevarlas a el lumbráculo invernadero de los chicos de jardinería, que ahí nos prestaron un espacio para utilizar. Y después, es el ablandamiento de esas raícitas, la técnica consiste más que nada en este ablandamiento, y después la tinción azul para finalmente mandar todas esas muestras a Córdoba, que la gente del INTA la mirara esos super microscopios que tienen electrónicos y todo lo demás, para ver si realmente el hongo entró o no entró a las raícitas de estas plantas. Las plantas volverán a esta parcela del ensayo y las evaluaremos esta temporada. Este año entonces vamos a tener para comparar plantas con micorrizas y plantas sin micorrizas, a ver si hay